comenzar, quisiera dar las gracias al comité organizador del Cuarto Congreso Internacional Kierkegaard, Filosofía Teórica y Práctica. Kierkegaard y la temporalidad. Una relectura desde sus fuentes griegas. Con las investigaciones de Kierkegaard sobre el tiempo y la eternidad, auscultaremos en algunas fuentes griegas. En el concepto de la angustia, la tensión entre estas dimensiones se corresponde a un aspecto central de la existencia. La angustia, nota distintiva del ser humano, percibe su culpa y la posibilidad de la libertad. Ligada a su posibilidad presupone el devenir. Adicionalmente, en las migajas filosóficas, el pensamiento conceptual se ve forzado a abandonar su lógica frente a la presencia de la paradoja. Y así, como el reconocimiento del pecado original ha servido para constituir un momento de individuación, el momento específico de la fe se vuelve el instante en que un individuo decide si acepta o rechaza la paradoja de que un Dios eterno ha entrado en el tiempo histórico para redimirle. El instante, determinado como punto de partida o culminación de acciones y decisiones, se despliega a nuestro entender como kairiología, concepción que actualiza la forma en que vivenciamos la temporalidad. A continuación presento la introducción. Aproximarse a la idea del tiempo no es una mera curiosidad, sino más bien un tema de la mayor relevancia para el pensamiento. Basta para convencerse de esto el considerar que el principio más fundamental e indispensable para que los demás se sostengan encierra la idea del tiempo. Es imposible que una cosa sea y no sea a un mismo tiempo. Impossibile et idem simul est et non est. La imposibilidad de ser y no ser solo subsiste por el simul, a un mismo tiempo, simultáneamente. Luego la idea del tiempo ingresa por necesidad en el mismo principio de contradicción. La idea de tiempo involucra necesariamente la de sucesión, y recíprocamente la de sucesión entraña necesariamente la del tiempo. Este cálculo circular, en apariencia, tal vez indica que las ideas de sucesión y tiempo no se han de explicar la una por la otra, porque son idénticas. He aquí una aporia. Todo lo que es algo existe, y sin embargo el tiempo solo parece tener existencia in abstracto. Si emprendemos su búsqueda no lo hallamos, y no podemos hacerlo de forma directa con nuestros sentidos. Su naturaleza se compone de intervalos divisibles hasta lo infinito, esencialmente sucesivos y por tanto incapaces de simultaneidad. Para concebir un tiempo existente es necesario concebir el actual, y para esto es preciso sorprenderle en un instante indivisible. Mas este instante ya no es tiempo, ya no envuelve sucesión, ya no es duración en que haya antes y después. A diferencia de la distancia, la duración nunca se nos hace presente in extenso, sino que está constituida por esos ínfimos e inatrapables instantes que no coexisten. El devenir es aplicable a todo lo mudable, sin el que él mude. Todo parece durar en él, pero el devenir no comienza ni acaba con lo que dura en él. Se puede aplicar a todo lo que dura, mas no es nada de lo que dura. Por un lado, la idea del tiempo parece ser independiente de la idea de todo ser. Y por otra parte, el tiempo está despojado de toda propiedad que no sea la de sucesión, en su forma más abstracta. Ofrece así la sospecha de ser una pura idea, una abstracción que hayamos formado en presencia de lo mudable. Imaginémonos por un momento mover el espacio. Es en vano. Lo que hacemos es movernos en él. Si pretendemos mover el tiempo, sucede de forma análoga. El momento de ahora no es el momento anterior, ni el que viene a posterior. Son esencialmente distintos y se excluyen necesariamente. La dicotomía entre el instante y el devenir se vuelve un problema fundamental. Al respecto es clásica y ejemplar la polémica entre Heráclito y Parménides, que elaboraron concepciones opuestas del cosmos a partir de este problema del tiempo. Si para Heráclito el mundo está en permanente transformación y todo cambia constantemente, Parménides concibe el universo como una realidad del ser absoluto e inmóvil e inmutable. Hacia el siglo V a.C., Parménides sostenía que el tiempo era algo inexplicable. Consideraba el tiempo como una sucesión de posiciones fijas, de forma que todo podría explicarse mediante el recurso a un único concepto, que no era otro que el de inmovilidad. El devenir no era más que una ilusión, una identidad imposible derivada del no ser. Frente a él, Heráclito afirmaba que materia y movimiento eran lo mismo. En su opinión todo fluye, hasta el extremo que no era posible imaginar un punto fijo que nos sirviera como referencia para valorar los cambios que se producían en el mundo, ni como explicación de nada. Se ha hecho bastante énfasis en esta diferencia, no así en lo que ambos están en acuerdo.
Parménides y Heráclito consideran que las cosas, independientemente de que sean de una u otra manera para los efectos de la vida usual, tienen ante todo realidad. Son lo que hay. Se convierte idénticamente con lo que es. De aquí resulta manifiesto que como raíz de que las cosas sean, se emplee tuenon, lo que está haciendo. Trátese pues de la presencia del verbo en su forma activa. Pudiera ponerse, según observa Zubiri, en su lugar acontecer, en el sentido de ser algo que tiene realidad. Luego el modo, como se expresan Parménides y Heráclito, actualiza un sentido del ser como realidad. En filosofía se declara posible todo lo que actualmente existe, incluso, y a fortiori, si se lo reconoce como necesario. Este uso filosófico tiene su origen en Aristóteles. Sin embargo, el estagirita habla a menudo de esta materia en perfecto acuerdo con nuestro uso ordinario. Para él, ser posible entraña una doble posibilidad. Si algo puede ser, también puede no ser. En un pasaje que luego menciona como definición de orismos, de posibilidad, explícitamente separa lo necesario de lo posible. Cito, de aquello que no es necesario, pero que, suponiendo que existe, no por eso sobrevendrá nada imposible. Digo que puede ser, y que es lo posible. Aristóteles reconoce que a veces llamamos posible a lo necesario, hablando equivocadamente, pero en rigor la posibilidad y la necesidad deben distinguirse como dos mundos de ser mutuamente exclusivos y conjuntamente exhaustivos. Cito, así pues, lo posible no es necesario, y lo que no es necesario es posible. Y así tal vez, lo necesario y lo no necesario son el principio del ser o no ser de todas las cosas. Ahora bien, si toda posibilidad envuelve una pluralidad de opciones, no hay posibilidad en lo ya pretérito. Aristóteles no vaciló en sacar esta conclusión. Cito, no hay ninguna potencia de haber sido, sino solo de ser, y haber de ser. Por lo cual, claro está, lo que ya ha ocurrido es necesario. Visto así, el pasado y el futuro no difieren solo cronológicamente, en cuanto respectivamente preceden y siguen a un momento particular del tiempo, el presente, sino que son dos reinos de ser esencialmente diversos, uno de los cuales se está transmutando en el otro todo el tiempo. La frontera entre ambos, tunon, el ahora, es el lugar de las opciones evanescentes, donde posibilidades proteicas van sin cesar una forma necesaria, definida y definitiva, nos dice el profesor Torretti. Para Aristóteles el tiempo considerado en sus partes, es decir, como siendo pasado, ni aquella considerada como siendo futuro, no hay una parte que se pueda considerar en acto. No se encuentra otra cosa que se le parezca, más que el movimiento, pues las partes del movimiento unas se han cesado y otras están en expectativa de llegar a ser.